Hola chicos, buenas tardes. Entonces vamos a continuar el día de hoy con el estudio de las lesiones secundarias, ¿no? Ay, alguien más admitir esto es que me pone nerviosa cuando tengo que estar admitida. Es que interrumpen. Bueno, entonces vamos a continuar, como les decía, con las lesiones, el estudio de las lesiones secundarias. Como su nombre lo está indicando, son secundarias a un proceso primario. Recuerden cuando hablábamos de las lesiones primarias, la piel había estado indemne, ¿no? En este caso ya la piel ya tiene un proceso, ya ha habido un trastorno, una irritación, algún problema y luego esta es una consecuencia, ¿no? Entonces, de las primeras que vamos a estudiar son las lesiones secundarias que son con residuos eliminables. Y estas ya vamos a ver que son de algún tipo. Entonces, con residuo eliminable, como su nombre lo está indicando, pues se va a eliminar alguna porción, alguna situación, alguna característica de esa lesión. Y son las escamas. Entonces, las escamas realmente constituyen láminas de queratina. ¿Recuerdan la proteína que yo les decía que están en el estrato córneo? Por ende, entonces son láminas de queratina de la parte superficial de ese estrato córneo. Ahora, estas se van acumulando, sea por un exceso de producción o también porque hay una dificultad en la eliminación, en el desprendimiento de esas escamas. Bien, ahora, ese proceso que va viendo justamente de la eliminación de esas escamas que pues día tras día, recuerdan que yo les decía, voy a dejar que se acumulen algunos para que no entren unos 4, me imagino que faltan. Entonces, conforme se van acumulando y se van eliminando, eso se llama el proceso de descamación, el proceso del turnover o recambio celular. Bien, pero en otras ocasiones, de verdad que me fastidia esto, Dios mío. Bueno, entonces esto se produce, la eliminación se llama descamación. Recuerden que yo les decía que la descamación es imperceptible, nosotros no vemos cuando nos estamos descamando y eso ocurre a diario. ¿Se acuerdan que el turnover es 28 a 30 días todo el tiempo? Pero en algunas ocasiones esto se acorta, es más rápido, puede ser 3 días, 8 días, entonces ahí nosotros vamos a ver esta descamación. Miren, aquí yo les tengo, por ejemplo, una imagen de lo que corresponde un parche de una enfermedad o un problema cutáneo que es una micosis, que es la pityriasis versicolor, que es bastante común. Entonces, esta va a tener escamas. Si ustedes se dan cuenta, tiene como una coloración aquí blanquecina, ¿no? Y es la presencia de escamas que tiene. Por cierto, las escamas justamente son de varios tipos o subtipos. Cuando son como polvillos, o sea, finitas, nosotros rascamos con la uña o con algún objeto romo y va a desprenderse como a manera de un polvillo fino, se les llama escamas pityriasiformes o furfuráceas. Entonces son más o menos características de esta patología, de la pityriasis versicolor, por eso se llaman pityriasiformes. Podríamos encontrarla también en alguna otra dermatosis, pero es característica de ella. Pero en otras ocasiones, miren ustedes, también encontramos escamas de este tipo. Son como láminas, por eso se llaman escamas laminares. Si ven ustedes, son como laminitas. Si nosotros las arrancamos, las desprendemos, por ejemplo, con las uñas, vemos que se desprenden como unas capitas, ¿no?, de la piel. Son realmente láminas de queratina, pero bien amplias, ¿no?, confluidos. Miren ustedes cómo las escamas a veces están bien adheridas, lo que yo les decía que a veces por una excesiva producción o a veces también están acumuladas y no se pueden desprender con facilidad. En esta persona que tiene psoriasis, ya vamos a ver cómo hay distintos tipos de psoriasis. De hecho, cuando vimos placas, recuerden que les mostré una imagen de una persona con unas placas enormes, rosadas y descamativas, que son psoriasis. Pues esta también es psoriasis, miren, pero tiene tanta acumulación de escamas que no logra desprenderse, que dan esta imagen como blanco nacarada a toda la placa, ¿no? Y es por la gran cantidad de escamas que tiene. Acá igual miren una persona con una psoriasis palmoplantar, en este caso igual vemos eritema, y las escamas laminares, como estamos viendo aquí en estas imágenes, como laminitas, ¿verdad? En otras ocasiones, miren ustedes, estas escamas pueden ser como en bloques, o sea, se desprenden totales, como se dice, escamas en oblea. Oblea, o sea, es como estas plaquitas aquí redondas que estamos viendo, sale la escama completa.
Es frecuente en la pityriasis liquenoide crónica, de hecho es donde más se observa, pero también la podemos observar en una patología como en este caso que es la psoriasis gutata, es decir, la psoriasis en gotas. O sea, cuando la plaquita de la psoriasis es pequeñita, entonces la escama también te va a salir así como en un bloque. A veces las escamas, miren, vemos estas que son blanco nacaradas cuando realmente hay presencia de bastante aire entre las capas y eso es lo que le da la luminosidad, pero en otras ocasiones tenemos escamas grisáceas como las que vemos este paciente con ictiosis, ¿no? Hay alguna forma de ictiosis, entonces miren esta ictiosis severa que tiene este pacientito, los pacientes que ustedes conocen, los niños pescados que les habrán escuchado. Entonces tienen esta característica como de color gris. También encontramos unas lesiones secundarias que se denominan por alteración en la solución de continuidad. ¿Y a qué se refiere con este término? La piel, hemos hablado que es como una barrera, ¿verdad? Una barrera de protección entre el medio externo y el medio interno. Es como un forro que nosotros tenemos de protección. Pero en ocasiones esa barrera se altera porque se lastimó por algún proceso infeccioso, por una pequeña herida, por algún proceso externo o interno y produjo justamente esa alteración en la solución de continuidad, como por ejemplo tenemos aquí a las llamadas grietas o fisuras. Bueno, muchos textos que ustedes vayan a leer o artículos encontrarán como sinonimia, fisura o grieta, ¿no? Que son hendiduras, si ven ustedes aquí lo que yo estoy haciendo con el cursor, unas hendiduras lineales, profundas y dolorosas. Esto es importante. Pero algunos textos especiales de dermatología van a encontrar que hacen una diferencia. Le denominan grieta cuando está localizado en palmas y plantas, es decir, en sitios donde hay mayor estrato córneo. ¿Recuerdan cuando estudiamos anatomía de la piel? Y yo les decía que el estrato córneo en palmas y plantas es hasta 100 capas, es muy grueso. Entonces, en estas áreas donde hay mayor estrato córneo o por algún defecto, pues tiene un mayor engrosamiento todavía ese estrato córneo, pues se van a colocar, a producir ahí estas lesiones y se le denominaría grieta. Pero le denominan fisura cuando están alrededor de orificios naturales, como por ejemplo alrededor de la boca, alrededor de la nariz, alrededor del ano o en el caso del conducto vaginal para la mujer. Entonces, en ese caso, nosotros le denominaríamos fisuras. Pero como repito, en algunos textos van a encontrarlo como sinonimia. Otra patología que nosotros, otra lesión, digamos, secundaria que se le denomina por alteración en la solución de continuidad, tenemos estas dos, la erosión y la ulceración. Bueno, en esta foto realmente están unidas las dos, ¿no? Miren acá esta parte superficial de acá, la parte superior, tiene la denominada erosión, en la cual es una pérdida de la solución de continuidad, pero bien superficial. Generalmente es como consecuencia de la ruptura de una ampolla o de vesículas o algún frote que no pasa realmente, una lesión que no pase la unión dermoepidérmica. Generalmente quedan hasta el estrato granuloso, tal vez es el estrato espinoso, pero no baja de eso. Por lo tanto, cuando se curan o al involucionar, no dejan cicatriz. Posiblemente le queda temporalmente una mancha postinflamatoria, nada más, pero no le va a dejar cicatriz. Pero al lado, miren ustedes, esta misma persona, esta lesión parece que se profundizó por motivos que desconocemos, ¿no? Pero en todo caso, esto ya es úlcera. Entonces, nosotros conocemos como úlcera cuando el proceso, la lesión ya pasa la unión dermoepidérmica, ya veremos otras imágenes, puede llegar inclusive a dermis, tejido celular subcutáneo, dependiendo de la localización, puede llegar hasta el hueso, ¿no? Todos ya conocemos eso, ya los tipos de úlceras que existen, ¿no? Obviamente, cualquiera de esos procesos, basta que pase, la unión dermoepidérmica va a dejar cicatriz, eso hay que tenerlo presente. Igual aquí el paciente con una erosión, ya les digo, puede ser un herpes por las vesículas, puede ser porque tiene o ha tenido ahí una ampolla por medicamentos, algo que causó una irritación, deja temporalmente en un área exulcerada. Generalmente suelen tener exudado, ¿no? Como un pequeño cantidad de líquido. Las excoriaciones, pues en realidad son aquellas ocasionadas por las uñas. Entonces, existen las llamadas excoriaciones neuróticas, ¿no? La gente que
por desesperación, por ansiedad, se lastima, se clavan las uñas literalmente, ¿no? Dependiendo la fuerza, la presión que le ponga, realmente puede dejar cicatriz. Puede ir hasta a mayor profundidad y puede dejar cicatriz, pero si son más superficiales, obviamente no va a dejar cicatriz. Y dependiendo del área donde está sometiéndola a la escoriación. Miren, estas son las típicas úlceras que ustedes habrán visto muy bien ya, cuando vieron endocrinología, bueno, el clásico pie de diabético, ¿verdad? Ustedes ya han visto esto. La cuestión es que, bueno, cualquier proceso que altere, pero en un grado mayor, miren ustedes, puede llegar, como les decía, inclusive a músculo o hueso, ¿no? Dependiendo la injuria de lo que sea motivo de esa úlcera, ¿no? Entonces tenemos que hay varios tipos de úlceras. Tenemos unas úlceras que son terebrantes, se les denomina así, cuando crecen, pero de una manera acelerada y por ambos extremos. Luego las fagedénicas, en las cuales pues realmente se extiende por un lado mientras va cicatrizando por uno. Pero bueno, en todo caso, lo importante que nosotros tenemos que tener presente es que ya se la conoce como úlcera desde el momento que ya llegan a la dermis. Como yo le decía en el momento, miren ustedes este esquema, ¿no? Esto es epidermis, superficial, y acá tenemos la dermis. Entonces, mire, el proceso ya llegó a la dermis y por ende dejará cicatriz. Eso es lo importante. Tenemos una lesión asimismo por solución de continuidad y es a las fístulas. Tal vez ustedes ya hayan visto en proctología, no sé, los casos de las fístulas, ¿no? Las fístulas anales, ¿no? Entonces, ¿pero qué es fístula? ¿Cuál es el concepto de fístula? Es el trayecto o comunicación entre una cavidad, obviamente es algo que está interno, con el medio externo, es decir, por la parte superficial, o también entre dos cavidades, o sea, en la parte interna se comunican como un caminito que tienen entre las dos, entonces llamamos trayecto o comunicación. Si ustedes se fijan, miren aquí esta foto, esta persona pues tiene, aquí ven este orificio, acá tiene este otro orificio, acá también tiene este otro orificio. Entonces este sería el orificio de salida de esa fístula, ¿no? Entonces este paciente tiene un problema que se llama hidradenitis supurativa, ¿no? Se forman es una enfermedad de tipo autoinmune, en la que se forma, hay un proceso inflamatorio de las glándulas sudoríparas apocrinas. Entonces, bueno, esto popularmente lo conoce como golondrinas. Tal vez alguien haya escuchado eso, pero bueno, suele salir en los pliegues axilares, a nivel genitoinguinal, perianal, bueno, en todo caso, es esta patología que les estoy explicando. Y esta se le suelen producir justamente esta fístula que les estamos mencionando. También dentro de las lesiones con contenido, con residuo eliminable, tenemos aquí a las costras. Las costras, en este caso, son la desecación de un fluido que se produzca en la piel por cualquier motivo, al secarse o al desecarse, va a producir esa costra. Entonces tenemos básicamente tres tipos de costras. Estas que ustedes están viendo aquí la imagen, que se llaman costras mielicéricas, están escuchando el nombre, mielicérica, es como miel desecada, eso es lo que lo caracteriza. Entonces, en este caso, nosotros vamos a ver como amarillento, como miel. Todos conocemos la miel y como de repente hemos visto cuando está como secándose la miel, es de esta tonalidad, ¿no? Generalmente traduce infecciones bacterianas, como el impétigo. A veces hay infecciones bacterianas, pues en todo caso cuando es más severa o dependiendo el tiempo que está el proceso, vamos a tener estas costras, pero que ustedes ya ven que son más verdosas. Y las costras verdosas, en cambio, nos está indicando que son la desecación de pus, material purulento. Bueno, tanto las mielicéricas como las costras verdosas nos están diciendo que es una infección, en un cuadro realmente generalmente de tipo bacteriano. Entonces la costra verde, esa nos indica que es lo que se ha desecado, el material que se ha desecado o el exudado es pus. Y en otras ocasiones, miren ustedes, podrían ser las llamadas costras hemáticas, es decir, por algún proceso esta persona se lastimó aquí la piel y miren como al desecarse la sangre, por eso se llama hemática, deja estas lesiones, estas costras, pero de color negro, ¿verdad? Negruzca. Entonces,
Ya vemos eso, ya vemos que ha habido ya un proceso sanguíneo. Entonces realmente nos está explicando que basta que hayan vasitos sanguíneos, ya nos está indicando que fue un poquito más profundo. Recuérdense que vasos solamente hay a nivel de la dermis, ¿no? En otras ocasiones nosotros vamos a encontrar dentro de este mismo tipo de las que son por residuo eliminable, tenemos a las llamadas escaras. Entonces, todos hemos escuchado o hemos visto pacientes con escaras, recuerden los pacientes que están hospitalizados, que no se mueven, ¿verdad? Que tienen dificultad en la movilización, entonces se le forman unas lesiones generalmente a nivel del área de presión, por ejemplo, a nivel por la región sacra, ¿verdad? Todos hemos visto eso. En realidad a veces hay confusión y le dicen escara a la úlcera. Entonces, la úlcera realmente ya es úlcera, porque la escara es la membrana, esto que estamos viendo aquí. Entonces, es una membrana negruzca, gruesa y muy adherida justamente a la base. Entonces, lo importante es que cuando se desprende esa membrana, va a dejar al descubierto a esa úlcera. Cuando nosotros vemos justamente estas escaras, nosotros sabemos que hay muerte, ¿verdad? Muerte o necrosis del tejido, por eso ya está negra justamente. Entonces, bueno, esas son todas las que les hemos mencionado, son por contenido de residuo eliminable. Tanto lo que es la escama, la costra y en este caso la escara. Pero vamos a ver entonces, cuando ya después que hubo todos los procesos estos que la piel sufrió, luego viene ya el proceso de reparación, ¿verdad? Ya tuvo esa agresión, ahora se repara. En el momento que se repara, entonces se va a producir la cicatrización. Entonces vamos a ver que hay múltiples tipos de cicatrices. En este caso, si nosotros nos fijamos en la carita de esta chica, se nota que ha tenido pues un acné bastante severo. No vemos el tipo de cicatriz que tiene, abundantes. De hecho, el acné vulgar, cuando ha sido pues bastante severo, suele dejar este tipo de cicatrices y diversas. Es una de las patologías que deja diversos tipos de cicatrices. Por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, si ven esta serie de puntitos que tiene así esta paciente aquí, esas se denominan cicatrices en picada de hielo, porque bueno, todos hemos visto un picahielo y verdad es como que le hubieran punzado con algo, ¿verdad? Entonces pues las cicatrices en picahielo. En realidad si nosotros la viéramos desde un corte sagital, nos vamos a dar cuenta que esas cicatrices son como un cono, ¿no? Como un cono de un helado, la punta hacia abajo y la parte ancha hacia arriba. Entonces en realidad así es. Lo ancho lo vemos acá arriba y termina en dermis, termina como una punta, bien finito, ¿no? Esa punta es lo que es retráctil y lo que hace como la depresión, la que hace que se hunda y se vea el pocito, el huequito, ¿no? Bien, pero por ejemplo esta misma chica tiene cicatrices de tipo, estas son donde está el cursor, síganme el cursor, es una redondita que le estoy señalando aquí, son cicatrices varioliformes, acá estoy señalando otra redondita así, que es varioliforme, ya vamos a ver porque se parecen a la varicela, pero tiene esta de aquí bien amplia, como están viendo acá, que están, síganme el cursor por favor, esas son cicatrices en rollo, porque miren ustedes son como deprimidas y como un largo, como un rollo definitivamente, entonces esas se llaman cicatrices en rollo. Entonces esta chica tiene todos los tipos de cicatrices del acné. Acá, por ejemplo, esta mujer le ha dado varicela, estas sí son las típicas lesiones de cicatrices varioliformes, si ven redonditas, tal vez alguien de ustedes la haya dado o conozcan a alguna persona que le dio varicela, son así, redondas, ¿no? Entonces, es típica de esta patología, pero repito que también se las puede ver en el acné. El acné generalmente las tiene combinadas. Esas entonces serían cicatrices, pero por defecto, ¿verdad? Las que acabamos de ver. Hay pérdida, se va hacia el fondo, se ve un poseado de diversos aspectos, pero está como hundidito, una depresión. En otras ocasiones hay un exceso de tejido de reparación y en ese caso se van a producir otros tipos de cicatrices, que tenemos la cicatriz hipertrófica y alqueloide. Entonces, miren ustedes, esta sería una cicatriz hipertrófica, tal vez ustedes mismos tengan alguna o hayan visto alguna persona, en la cual es obviamente una lesión sobreelevada, no está hundida, ¿verdad? Esta está más bien sobreelevada, la vemos fácilmente, la verdad es que viéndola diríamos que la podríamos hasta palpar solamente viéndola. Pero algo que la diferencia con el queloide es que vamos a ver
si sigue lo que corresponde a la cicatriz. Aquí ha estado la herida y aquí se forma esa cicatriz sobrelevada. Generalmente al principio es un poco rosada, pero en poco tiempo empieza a disminuir y adquiere la misma tonalidad de la piel. Eso es importante. No es dolorosa, no hay prurito, te acostumbras a vivir con ella. Y en muchas ocasiones, como le digo, tiende a involucionar o por lo menos a disminuir de tamaño. Mientras que, ven ustedes, este sí es un queloide. Los queloides son, en cambio, lesiones, pero con una cicatrización exagerada. En este caso, hay un exceso de tejido de reparación y que tiene algunas características que la diferencian del otro. A veces hay personas que le van a la consulta y dicen, doctora, tengo un queloide, y le están mostrando es la hipertrófica que les acabo de mostrar. No, el queloide sí, si ustedes se fijan, miren la coloración, siempre tiende a estar enrojecida, porque el queloide la verdad es que tiene una cantidad de vasos sanguíneos. Si nosotros lo pudiéramos ver muy cerca, vamos a ver que tiene una cantidad de telangiectasia, justamente está muy irrigado. Entonces es un tejido que está creciendo constantemente. Aparte que lo rebasa ampliamente, muy ampliamente, a la lesión que le dio origen. Por ejemplo, en el caso de esta mujer, tuvo varicela, y en las lesiones donde quedaron las lesiones que hubo la varicela, miren cómo se desarrolla. La varicela son vesículas. Ustedes ya saben que el tamaño de una vesícula es máximo hasta medio centímetro. Entonces, ¿cómo es posible que tenga esta lesión tan grande? Es porque así lo rebasa ampliamente. En algunos textos encontrarán, dice, lo rebasa ampliamente como si fueran las patas de un cangrejo, así, la abraza completamente a la lesión. Entonces, es dolorosa y es pruriginosa y no tiende a involucionar para nada. De hecho, en muchas ocasiones, a pesar del tratamiento, uno hace tratamiento, hace infiltraciones, el proceso que haya que hacerle, pues mejoran un tiempo y en ocasiones vuelven a recidivar. Entonces, el caso es que, bueno, hoy en día se sabe que los estados de hiperinsulinemia, que ustedes ya saben que es el estado previo a que una persona tenga resistencia a la insulina y después una diabetes, entonces, u otras enfermedades relacionadas con la insulina resistencia, no necesariamente diabetes, son la causa de que una persona desarrolle queloides. Miren acá, por ejemplo, hay personas que por acné pueden desarrollar esto, o sea, no necesariamente que hayan tenido, digamos, una herida, no, sino que simplemente tienen acné y estas son las zonas favoritas del desarrollo del queloide, como ustedes están viendo. O acá, por ejemplo, posterior a quemaduras. Miren el caso de esta criatura, pues posterior a quemaduras, como tiene todo su cuerpito con el queloide. Algo importante es que a veces, y esto llama la atención mucho respecto al queloide, en que a veces no necesariamente ha habido algún proceso, ni siquiera acné, sino que pueden haberlo tenido simplemente por frote de la piel, o sea, por un frotamiento. En este caso, hay personas que por el uso del cinturón de seguridad se les produce aquí, o por ejemplo, he tenido pacientes que al colgarse con los chicos que utilizan bolso, ¿verdad? El bolso que se lo cruzan, ¿verdad? Entonces, esa tira de la maleta, pues, le va rozando, y ese frotamiento constante le hace desarrollar el queloide. Bien, entonces esto es importante para tener en cuenta, ¿no? En otras ocasiones también tenemos las cicatrices que son por defecto, como les estaba explicando, en la cual hay una pérdida más bien de alguno de los componentes de la piel, puede ser de la epidermis, puede ser de la dermis o puede ser del celular subcutáneo. Entonces, en este caso, miren, esta lesión por algún proceso traumático que debe haber tenido esta persona, si ven como hay una depresión, puede ser traumático porque la vemos lineal, ¿no? Algún accidente, ¿qué será? Pero hay depresión. Entonces, cuando la pérdida del componente solamente afecta a la epidermis, como ustedes recuerdan, la epidermis es fina, es muy finita la capa, por lo tanto, lo que nosotros lo vemos clínicamente más es como papel de cigarrillo, o sea, no hay tanta depresión, sino que vemos claramente que la piel en esa área está como finita y arrugada. Entonces ahí decimos, esta es una cicatriz atrófica, y porque todas cuando hay pérdida, si la una era hipertrófica, estas son atróficas, ¿verdad? O sea, hay pérdida de algunos de los componentes de la piel, pero en todo caso, cuando es epidermis, se hace como cicatrices en papel de cigarrillo, decimos. Pero en otras ocasiones, cuando ya la injuria llegó a la dermis o inclusive al celular subcutáneo, entonces ya ahí ya vemos la depresión, como es el caso de esta persona, o sea, está hundido, ¿verdad?
Acá también tenemos, miren, una persona que ha tenido posiblemente algún traumatismo, quién sabe, mordeduras de animales, alguna situación que le originó estas cicatrices. Aquí tenemos, mira, la epidérmica, no hay depresión, muchas veces solamente hay como cambio en la coloración de la piel y como arrugadita la piel. Bueno, la foto no es tan buena, pero realmente así es, le digo, como cicatrices en papel de cigarrillo se llama. Pero acá sí hay depresión. Si ustedes se están fijando aquí donde yo señalo con el cursor, aquí está como hundidito, ¿no? Entonces seguramente ahí hay pérdida de la dermis e inclusive parte del celular subcutáneo, por eso está deprimido, hay como un pocito aquí, ¿no? Hay lesiones que también, como hemos venido hablando en la clase pasada de las especiales, ¿se acuerdan que en las primarias habían especiales? Acá también tenemos lesiones especiales dentro de la secundaria. Y así tenemos a las verrugosidades y a las vegetaciones. Entonces, verrugosidades está diciendo que hay una hipertrofia justamente, o hiperplasia es el término más, de la epidermis, pero que lo hace más que nada a expensas del estrato córneo. ¿Recuerdan la última capa de la epidermis, la que está prácticamente afuera, hacia el medio externo? Ese es el estrato córneo. Entonces, si lo hace a expensas de ese estrato, entonces se va a llamar verrugosidad. Y nosotros lo observamos en áreas externas, como por ejemplo las superficies externas, como las manos, el dorso de las manos en este caso, brazos, rodillas, típico de las verrugas, por eso se llaman verrugosidades. Entonces son secas, son ásperas, porque generalmente pues ya sabemos que es una parte muy ya más reseca, está llena de queratina, entonces en este caso serían verrugosidades. Miren, las verrugas que son ocasionadas por el virus del papiloma humano, entonces una de las cepas, ¿no? Entonces en este caso un BPH produjo este cuadro seco de verrugosidad. Pero resulta que el mismo BPH, dependiendo del área donde se localice, en este caso, por ejemplo, perianal, vamos a encontrar que produce, asimismo, hay una hiperplasia de la epidermis, pero como esta zona es húmeda, en esta zona no hay suficiente estrato córneo, no es tan gruesa la piel en esta parte a expensa del estrato córneo, entonces va a ser blando. Si nosotros lo pudiéramos palpar con un guante, obviamente, nos vamos a notar de que esta área es blanda, y siendo el mismo BPH, son verrugas mismo. Entonces, en este caso se llamarían vegetaciones. Entonces, verrugosidades y acá vegetaciones. Entonces, siendo por qué, porque aquí no va a estar húmedo y aparte de todo el estrato córneo, pues no es muy grueso. Otra lesión especial que nosotros tenemos que reconocer es el proceso denominado liquenificación. ¿Y qué indica la liquenificación o cuál es el concepto? No es más que un aumento en el cuadriculado de la piel. Miren ustedes aquí esta imagen que yo les enseño con el cursor. Esta es una persona que se le observa como que están aumentadas las líneas, ¿verdad? Nosotros tenemos el cuadriculado de la piel, es que si ustedes se miran de cerquita, mírense las manos, los brazos, y tenemos como una serie de líneas, ¿verdad? Bien, pero no son tan evidentes a menos que estemos ahí concienzudamente viéndolas. Pero resulta que hay algunos casos en los cuales nosotros la vemos ampliamente. Entonces, en ese caso serían la liquenificación, y se traduce cuando hay un rascado, o sea, por lo tanto, la liquenificación se produce por el rascado crónico, el rascado continuo. La piel se hace gruesa y la persona pues se va rascando y más grueso, más le pica, más se rasca y el círculo vicioso no termina. Es típico de los eczemas atópicos, o sea, de los alérgicos, o también en personas que tienen líquen simple, que es personas que tienen problemas, digamos, psiquiátricos o ansiedad, algunos de estos problemas, ¿no?, emocionales. Otra lesión, asimismo, especial que viene a ser es el llamado eczema varicoso. Todos conocemos o hemos visto algún paciente que tiene algún problema con el retorno venoso, ¿verdad? Las varices famosas que suelen tener muchísimas personas. En este caso, ¿cómo lo vemos clínicamente? En primer lugar, vemos áreas como un poco más pigmentadas, un poco más violáceas, es generalmente obvio en las extremidades inferiores, que es donde encontramos esto, la dificultad con el retorno venoso. Vamos a ver áreas secas y descamativas en muchas ocasiones aquí, porque a veces ha habido inclusive procesos exudativos, productos del rascado. Hay exudativo porque realmente hay prurito en estas personas.
y áreas también engrosadas, pero más que nada vemos ese cambio en la coloración y esa resequedad y descamación. Muchas veces pues le hacemos, muchas veces clínicamente, ¿no? Pero si quieres y le haces una ecografía Doppler, pues vas a encontrar que tiene un problema de varices pero severo, ¿no? Obviamente solo ve los que ven las enfermedades estas vasculares. Bueno, y también el mismo caso de la liquenificación, miren ustedes en un paciente con dermatitis atópica, la tiene a nivel de las fosas anticubitales, la puede tener a nivel de las fosas popliteas, tal vez ustedes tengan algún paciente, algún familiar, algún paciente que ustedes conozcan, como tienen justamente en las fosas anticubitales y fosas popliteas suelen tener así, aumento del cuadriculado. Si ven ustedes, aquí inclusive se observa en las huellas de rascado que tienen, porque como ya les he explicado en otras ocasiones, hay prurito, ¿no? El prurito es exquisito en las personas con dermatitis atópica. Entonces es muy aumentado este cuadrito. Otra lesión que es específica de lesiones especiales, pero de las secundarias entrarían dentro de este grupo, tenemos a la tunelización. Entonces, ¿recuerdan cuando hablamos el otro día de la disposición de las lesiones? Habían unas especiales que eran lineales, pero que eran especiales las serpiginosas. Si se recuerdan, justamente yo les hablé que hay la larva migrans. Aquí tenemos justamente una fotografía de un paciente con larva migrans, entonces el clásico parásito que entra justamente por aquí, por alguna de estas áreas del pie, y luego comienza a rectar, si ven, lo hace entre la dermis y la epidermis, o sea, en la parte más baja de la epidermis, ahí empieza a rectar, va caminando, haciendo un caminito hasta llegar al intestino, que ese es su destino final. Entonces, pero nosotros lo vemos clínicamente como que va serpenteando, por eso son lesiones serpiginosas, pero se denominan tunelización. Entonces, es propia de esta patología, larva migrans. También tenemos otra patología que es especial y muy específica del caso de la escabiosis o la sarna que nosotros conocemos, y son estas lesiones, son como lesiones papulosas alargadas, son como pápulas pero más alargaditas, y realmente nos está indicando, es el trayecto que va excavando la hembra del Sarcoptes scabiei. Ya cuando estudiamos sarna pues ya van a ver eso bien, pero en todo caso la hembra va excavando en el estrato córneo. Miren, mientras que la larva migrans lo hace a profundidad, esta lo hace en el estrato córneo, o sea, bien superficial, porque el ácaro necesita oxígeno. Entonces, si se va más profundo, si excava más profundo, se va a ahogar. Por eso lo hace bien superficial, en estrato córneo. De allí que es fácil contagiarse justamente, porque la persona al rascarse elimina, a veces elimina ácaros y estos caen a la superficie, la facilidad de contagiarse es muy fácil, es mucha con la escabiosis, ¿no? Otras lesiones, asimismo, de estas secundarias y del término especial, tenemos a la poiquilodermia, como esta que estamos viendo aquí. ¿Y qué es entonces la poiquilodermia? No es más que una mezcla, miren ustedes, de hiperpigmentación, si ven ustedes áreas como más cafecitas, hipopigmentación, o sea, áreas más claras, hay telangiectasias, vemos vasitos sanguíneos, y ustedes saben lo que son las telangiectasias, y atrofia, o sea, hay áreas que están como lo que les explicaba, que hay de atrofia epidérmica, ¿no? Entonces esa mezcla característica de una patología como la poiquilodermia de Sivat. Esta pues es también se denomina cutis de marinero, que se lo observa precisamente en personas como los marineros y de que sean de piel muy blanca y que, pues, obvio, un marinero está muy expuesto al sol y suelen desarrollar estos cuadros. Bueno, ahora bien, recuerden que les estaba explicando que habían justamente las cicatrices atróficas, ¿verdad? Que les decía si era por la epidermis, por la dermis o el celular subcutáneo. Pero en ocasiones, sin necesidad de que haya habido un trauma, se pueden producir atrofias. Y las atrofias, en este caso, sin trauma previo sobre la piel, corresponden a las estrías. Entonces, todo el mundo hemos visto estrías, todo el mundo tenemos estrías, ya saben la típica del embarazo, o los chicos adolescentes cuando están creciendo, las mujeres justamente que tienen ovarios poliquísticos, porque realmente las estrías, recuerdan cuando yo les mencionaba, cuando estudiamos colágeno, si se acuerdan de las fibras de colágeno que estuvimos hablando en dermis,
Las estrías se producen por una ruptura de los haces de colágeno y de elastina más que nada, pero especialmente es de los haces de colágeno. ¿Y qué ocasiona esa ruptura de los haces de colágeno? Pues obviamente la distensión, ¿no? Durante el embarazo pues se empieza a distender la piel de la mujer y se va produciendo esa ruptura. Pero realmente la distensión es tan solo un pretexto, no es la verdadera causa. O sea, hay muchas mujeres que se embarazan y no llegan a presentar estrías. Entonces, a veces ocurre que van a las consultas muchas mujeres que dicen, recomiéndenme una crema para evitar las estrías. La verdad es que no hay ninguna crema que te prevenga las estrías, porque el verdadero problema de las estrías se produce desde adentro. En las estrías se produce ruptura de los haces de colágeno justamente por la caramelización que se produce por fenómenos de hiperglucemia. Yo les decía que durante el embarazo, se recuerdan que les explicaba que hay una resistencia fisiológica a la insulina, que la placenta produce bastante insulina y la insulina es una hormona que estimula el crecimiento de tejido, ¿verdad? Por lo tanto, tiene que producirse fisiológicamente, entre comillas, esa resistencia a la insulina para que crezca el útero. De lo contrario, no podría desarrollarse el bebé. Pero bien, en ocasiones, pues lamentablemente las mujeres durante el embarazo es la época en que menos se cuidan y pues como comen por dos, lo que la gente le suele decir, comes por dos. En todo caso, producen una excesiva estimulación del páncreas para esta insulina y de esa manera van a producir estados de hiperglicemia. Por eso se recuerdan que hay muchas mujeres que desarrollan la diabetes gestacional, entonces desarrollan muchos estados de hiperglicemia y ese estado de hiperglicemia constante, ese azúcar constante forma productos finales de la aplicación avanzada que ya le hemos comentado, los AGE, que se van a depositar sobre las proteínas del cuerpo. Y ya les había dicho que la proteína más abundante del cuerpo es el colágeno. Y por ende lo va a endurecer, lo carameliza y al estar duro, al caramelizarlo, está endurecido y se fragmenta. Por eso en el momento que se extiende más la piel, no lo soporta y se fractura y por ende se forma la estría. ¿Sí ven? Lo mismo le ocurre al adolescente, pues en la etapa de la adolescencia hay un estado de hiperinsulinemia, porque le estoy diciendo que la insulina hace crecer tejidos, pero además porque estamos viendo que cada vez los chicos chicos y adultos, bueno, comen muy mal, o sea, hay estados de hiperinsulinemia crónica, y esa es la causa que vemos muchísimas estrías. Vamos a ver acá. A veces en ocasiones vamos a encontrar también lo que les decía, las atrofias que se pueden producir por causa de ciertos medicamentos que nosotros hacemos aplicaciones, sean los dermatólogos, reumatólogos o cualquier médico que aplique a veces un corticoide, por ejemplo, suponiendo que esta persona tenía algún procedimiento, no sé, que ameritó o justificó el uso de inyecciones intralesionales del corticoide, mire, mal aplicado o en dosis inadecuada o muchas sesiones, pues produjo esta depresión. Si ven ustedes aquí, realmente no hubo una cicatriz encima, no hubo ninguna alteración, todo es por dentro. Entonces produjo atrofia, en este caso, de la dermis y produjo la depresión. La ven aquí cómo está la línea, ¿no? A veces puede llegar, como les decía, inclusive celular subcutáneo. Aquí tenemos las clásicas estrías por distensión, que les decía a los chicos que practican fisicoculturismo. El asunto es que tiene la misma situación, empieza a desarrollar músculo y aparte de eso, en el gimnasio o en la tienda de productos les recomiendan que tomen, por ejemplo, proteína aislada del suero de leche. La proteína aislada del suero de leche estimula la insulina brutalmente, justamente te la mandan para que crezca el músculo, ¿no? Te la tomas después que haces el ejercicio y la verdad es que te ayuda a desarrollar la musculatura, pero también te hace producir estrías. Bueno, tenemos también otras formas de atrofia que estamos viendo sin que haya habido un trauma, viene a ser la atrofia ocasionada, miren ustedes, por el envejecimiento, ¿verdad? Todos hemos visto, conocemos la piel de una persona muy mayor, un abuelito, una abuelita, en que la piel pues se hace muy fina, la epidermis, ¿sí?
y además hay pues pérdida de esa elasticidad. Si ustedes se fijan, hay una mucha arruga, ¿no? Se sonríe y miren ustedes aquí las patas de gallo que se le forman a la persona, ¿no? Este tipo de atrofia se produce también daño de los haces de colágeno por acción de la radiación ultravioleta A. Recuerdan que yo les explicaba cuando estudiamos dermis justamente que las radiaciones ultravioletas pues son de las que penetran realmente a la piel, es la A, es la única que llega hasta la dermis y por ende esa radiación altera la piel. Pero sumando que rompe la ultravioleta a los haces de colágeno, sumamos de que pues generalmente ya cuando llegas adulto mayor, mientras no, si no has tenido un buen estilo de vida, generalmente ya llegas con diabetes o prediabetes por lo menos. O sea, es raro el adulto mayor que no tenga prediabetes o la mayoría lamentablemente ahora diabetes. Aparte de esta, pues tenemos otras alteraciones especiales como es la esclerosis y la esclerosis nos va a indicar en cambio que hay un endurecimiento de la piel y en la cual inclusive tenemos dificultad para arrugarla, mientras que en atrofia la piel está fácilmente se arruga, en cambio acá hay dificultad para arrugarla, realmente la piel se encuentra adherida a los planos profundos. Miren ustedes, esta es la denominada esclerosis, vean una imagen aquí de esta persona en el muslo, si ustedes se fijan aquí se ve como una sombra, ¿verdad? Se da la impresión como una mancha, pero en realidad este cambio en la pigmentación no es lo verdaderamente importante. En realidad, si nosotros lo tuviéramos más de cerca y si ustedes se fijan mejor, estas áreas son áreas deprimidas, están como hundidas, ¿sí? Porque realmente esto está adherido, como le decía, a planos profundos. Si yo la tratara de unir estas partes, no plegarlas, no lo permite, porque está bien templadita y adherida a los planos. De hecho, yo la palpo, recuerdan que hay que palpar, yo la palpo y la voy a sentir endurecida. Entonces, eso es una esclerosis, típica en este caso de una morfea, porque la morfea, así se llama esta patología, pues se ve tanto, puede ser morfeas localizadas, como la tiene esta persona, puede ser también diseminada todo el cuerpo. Acá tenemos también otro caso de morfea, miren ustedes cómo se ve la pigmentación, y si ustedes se fijan estas áreas como blanquecinas, en realidad no son blanquecinas, son brillantes, sino que nosotros la vemos así blanquecina es por el efecto de la luz, pero es brillante. Asimismo, es porque es un área que está de la piel, como les decía, tensa, ¿no? Y nosotros la palpamos y está endurecida. Entonces, una esclerosis localizada o morfea, que es el diagnóstico. Otra lesión, asimismo, muy importante de las lesiones secundarias, tenemos a la queratosis. ¿Qué nos está indicando la queratosis? Hay un engrosamiento del estrato córneo. Por lo tanto, la vamos a encontrar solo en palmas y plantas. Bien, esta queratosis puede ser localizada, en este caso traduce lo que se denominan callos o callosidades, todos conocemos a alguien con callos, ¿verdad? Justamente se produce por la presión, una presión constante que en muchas ocasiones hay en el momento de caminar. Un adulto mayor o una persona que tiene algún dolor en su rodilla, pues presiona ciertas áreas para poder caminar y ahí se va a desarrollar el callo. Es como un método de defensa que tiene la piel, va engrosándose para poder soportar el que se afirme más en ese lugar. Pero en ocasiones nosotros vamos a encontrar que toda la planta o todas las palmas están así gruesas y amarillentas. Entonces ahí nosotros hablamos de queratodermias, que pueden ser palmares o plantares o palmoplantares, o sea que afectan tanto a manos y a pies. Entonces esas generalmente tienen, por ejemplo, las plantares, se puede observar cuando son adquiridas, se pueden observar en personas en mujeres que están en la menopausia, ¿no? Posmenopáusicas suelen tener eso, pero hay algunas que son inclusive genéticas. Ahora bien, en algunos textos o en algunos casos clínicos que de repente ustedes puedan observar, vamos a encontrarnos con algunas combinaciones de terminología. Ustedes ya saben lo que es tumor, ustedes ya saben lo que es una úlcera, pero de repente se encuentran con lesión tumoral ulcerada. Entonces, bueno, ¿qué me está describiendo? Está bien, me está describiendo que tengo un tumor que se ha ulcerado. Entonces, esto es muy importante. Recuerdan que nosotros hablábamos que hay tumores que simplemente es una proliferación celular que puede ser benigno o pueden ser malignos, ¿verdad? Eso ya lo dejamos bien claro. Tumor no es sinónimo de que sea maligno. Lo que sí se sabe es que los tumores sólidos
ulcerados, por lo general sí son malignos, como es el caso de esta persona que tiene un carcinoma escamocelular, un cáncer, ¿no? Entonces, tumores sólidos ulcerados, pues generalmente son malignos. Porque a veces nosotros encontramos hemangiomas, ¿se acuerdan la fotografía? Les mostré el otro día ese hemangioma, los clásicos que suelen tener muchos niñitos que se les va hasta los 5 años de edad, a veces se ulceran, pero es por el roce. Entonces, ahí sería es benigno y sin embargo está ulcerado, ¿no? Pero no es sólido realmente, ¿no? Miren acá tenemos lesiones también, esta combinación de términos que es erosivo-costrosas. Entonces, en este caso vamos a ver erosión, que acabamos de ver, y costras, que también acabamos de ver. Entonces, una mezcla de esto justamente, de estos dos tipos de lesiones elementales, y en este caso, pues, es característica de algunas patologías como el pénfigo vulgar. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día de las clases primeras del pénfigo, de los desmosomas? Recuerdan que habían ahí en los desmosomas, que son esas plaquitas de proteínas que unen a los queratinocitos. Bueno, espero que no se hayan olvidado nada de eso. Entonces, cuando se rompen, originaban ampollas, ¿no? Yo les decía eso. Ahí está el antígeno del pénfigo, les decía. Bien, este es el paciente que yo les estaba nombrando, esta es la enfermedad, mejor dicho, que les estaba explicando. El pénfigo, una enfermedad pues grave realmente de tipo autoinmune. Se forman anticuerpos contra ese antígeno que está allí. También vamos a encontrar, miren ustedes, en este caso asimismo terminología combinada, lesiones tumorales úlcero-costrosas o lesiones nodulares úlcero-costrosas. Entonces vemos los nódulos, vemos costras, aquí hay algo exudativo, ya vemos que justamente hay lesiones de úlceras. Vemos ese tipo de lesiones, nódulos, ulcerados, ya nos orienta asimismo que es una malignidad. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de una metástasis sea de mama, ¿no? Entonces podemos ya describirlo o lo pueden ustedes encontrar así descrito y está muy bien dicho. Ahora vamos a estudiar las alteraciones que vamos a ver en las uñas. Eso es importante. Recuerdan que yo les explicaba cómo las uñas nos gritan, nos avisan de que hay un problema. No siempre las alteraciones de las uñas es hongos, ¿no? Así como la gente suele tenerlo, sino que hay muchísimas enfermedades que ya las vamos a ir viendo. Entonces, un primer término que quiero que ustedes lo vayan reconociendo es la onicolisis o onicólisis. En este caso, ¿qué nos explica? Sencillamente nos dice que hay una separación de la uña, de la parte dura, ¿verdad? Que es la lámina unguial, de su lecho unguial, la cama unguial, como también le dice, es decir, la parte de la piel de esa que sobre la cual está reposando la uña. Entonces, puede ser a nivel distal, recuerden que este es el borde distal, o puede ser pues lateral, ¿no? Entonces eso se conoce como onicolisis, la vemos como que está despegándose la uña. Y esto, miren ustedes las patologías que pueden ocasionarla, miren, sistémicas como el lupus. Un lupus eritematoso puede tener este tipo de lesión. Algunas patologías de tipo endocrinológica como el hipotiroidismo, la misma tirotoxicosis, o sea, problemas, miren, que no, aparentemente ni se nos podría imaginar que podría cursar con esto. Pues el embarazo también suele producir algunos trastornos, ¿no? Durante el embarazo. El déficit de hierro, que pues generalmente también va en relación con el embarazo. Fármacos, medicinas como la isotretinoína, los retinoides, nosotros justamente los dermatólogos utilizamos el retinato, isotretinoína, algunos fármacos de este tipo llamados retinoides que pueden ocasionar este cuadro. También, sin embargo, podrían ser traumáticas, o sea, alguna persona, pues a veces hay personas que les gusta limpiarse y se meten y se van sacando todo lo que más pueden y van desprendiendo la uña, eso no es correcto hacerlo, o por algún procedimiento. He visto personas que utilizan sus uñas para destapar botellas, destapar frutos secos, duros, o sea, pobres uñas, ¿no? Entonces eso te va a producir pues, un trauma lo que estás produciendo. Y miren ustedes que solamente uno de los factores puede ser por hongos o por bacterias, pero esta es la que siempre piensa todo el mundo, y esta es una de ellas. Vamos a ver entonces esta otra patología también que se está viendo con bastante frecuencia en nuestro momento, es la onicomadesis. Y esta onicomadesis se refiere a un desprendimiento que tiene la uña, pero desde el borde proximal. Recuerden, este es el borde proximal, el que está cerca de la matriz, y acá es el borde distal. Y esto se produce ¿en qué casos? En pacientes que han tenido generalmente un cuadro de una enfermedad grave de tipo aguda, ¿no? Por ejemplo, ahorita con las personas que les dio el COVID muy severo,
suelen presentar estas onicomaresis. Entonces, ¿por qué? Ya sabemos de que después de cuando ha habido un proceso inflamatorio muy severo, ¿no? Sabemos que en el COVID, por ejemplo, ha habido la tormenta de citoquinas, ya hemos hablado de eso, ¿no? La interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, en este caso de pacientes, pues hasta que el organismo se repara va a requerir de todo lo que, las proteínas, todo lo que necesite para repararse desde adentro, los órganos llamados órganos nobles. Por ende, pues deja el organismo un poquito descuidado a lo que es el pelo y las uñas, porque bueno, se dice pues que puedes vivir sin pelo y puedes vivir sin uñas. Entonces, por lo tanto, pues esto se va a desprender. Entonces, lo típico es que cuando son por enfermedades como las que estamos viendo aquí, las sistémicas, suelen desprenderse bastantes uñas, a veces hasta las 20. En otras ocasiones puede ser asimismo por algún traumatismo, por ejemplo, cuando yo les decía, no se dejen cortar aquí, cuando van al spa, no se dejen cortar la cutícula, ¿verdad? A veces por traumatismo, hay gente que tiene trastornos psiquiátricos de algún tipo, esquizofrenia, yo no sé, algún trastorno en el cual se autoagreden, ¿verdad? Se autolesionan, entonces podrían lastimarse. En general, tú notas que algo de eso puede ser cuando son localizadas. Entonces puedes ver solamente, a veces está una de las dos uñas o las dos, pero cuando es sistémico el proceso, en general se afectan la mayoría de las uñas. Eso tenerlo presente. Esta uña pues se tenderá a caer y aquí están haciendo la uña nueva, como ustedes se están dando cuenta, ¿no? También tenemos este otro cuadro, miren ustedes, que es la onicosquicia. Entonces esta onicosquicia simplemente nos está diciendo es que hay un desprendimiento de la lámina unguial, pero en capas, y lo hace pues obviamente desde su borde distal. En este caso también se la conoce esta patología como la uña en masa de hojaldre. Entonces, importante reconocerla, que en ocasiones puede ser, pues la causa puede ser por contacto con álcalis como detergentes, pueden ser líquidos de químicos que puede la persona, si trabaja sin guantes, pues, o sea, alguna persona que utilice estos tipos de químicos puede afectársele las uñas. Los jabones de lavar platos, jabón de lavar ropa, puede ocasionar esto. Algunos, ¿cómo se llaman estos? Esmaltes de uñas, pues, que son pues, de mala calidad, pues podrían provocar este desprendimiento produciendo esta onicosquicia. Pero también, si ustedes se fijan, puede ser ocasionada por enfermedades como el líquen plano, que es una enfermedad autoinmune de tipo dermatológica, y también fíjense ustedes como policitemia vera, un cáncer hematológico, ¿no? Que nosotros conocemos. Y otra vez miren ustedes aquí fármacos como los retinoides. Entonces, estos también pueden provocar esta onicosquicia. Se habla también de la vejez, o sea, que las personas conforme el envejecimiento, sabemos que muchas veces hay dificultad por la misma aterosclerosis que van teniendo los adultos mayores, por ende la nutrición de todos los pues, pelo, uñas, justamente ya no es adecuada de la piel, justamente no hay el requerimiento proteico no es el adecuado. En todo caso, pues podría producirse. Se habla también de la idiopática, pero bueno, ya ustedes saben muy bien, y les insisto, el término idiopático es cuando nosotros no sabemos qué lo causa, pero sabemos que algo lo debe estar causando, ¿no? Que la ciencia médica todavía no determine la causa es otra cosa, ¿no? Pero en medicina se han dado cuenta que lo que no se sabe se llama idiopático. Entonces, como le dicen, el cajón desastre. No sabes algo, mételo ahí. Bueno, también tenemos, miren ustedes, el llamado pitting o piqueteado unguial, también denominado las uñas en dedal. Entonces, estas, como ustedes se están dando cuenta aquí, son como una serie de pocitos o depresiones que se observan en la lámina unguial. Entonces, se traduce por una alteración en la queratinización. Ya vimos, ¿se acuerdan al principio de que el pelo y las uñas son estructuras queratinizadas, ¿no? Entonces es importante eso. Entonces hay un defecto en la queratinización a nivel de la matriz. Acuérdense que esta es la matriz. Si se recuerdan que les decía que la lúnula, esta media luna blanca que se ve en las uñas, es una partecita de la matriz que se deja ver, porque el resto está cubierta acá con piel, ¿no? Está debajo. Entonces, bueno, hay un defecto un trastorno en esa queratinización y va a producir estos hoyuelos, ¿no?
¿En qué patologías la vemos con frecuencia? En la psoriasis, pero no en toda la psoriasis, sino en los pacientes con psoriasis que van a desarrollar o ya tienen artropatía psoriásica, o sea, tienen una artritis, pero por causa de la psoriasis. Entonces es importante que, por ejemplo, cuando nosotros vemos a un paciente con psoriasis, examinarle las uñas, porque ahí nosotros nos estamos dando cuenta que a la final este paciente va a desarrollar un problema de artritis psoriásica. Bien, la alopecia areata también, que es otra enfermedad de tipo autoinmune. Entonces, en esta enfermedad en la cual se va perdiendo pelos, áreas de pelo, a nivel de cuero cabelludo es en general, pero puede aparecer en cejas, en pestañas, en cualquier área donde haya pelo, en la barba, en el caso de los hombres. Entonces, en estos pacientes también podemos ver nosotros alopecia, podemos ver el pitting o piqueteado ungueal. Y a veces también traumáticas, como les decía, ¿no? A veces cuando traumatizas aquí la parte de la matriz, puedes generar este falso pitting, ¿verdad? Igual, es un piqueteado, pero no es por patología, ¿no? También tenemos, miren ustedes, esta otra alteración que se conoce como la coiloniquia o también llamada uñas en cuchara. Si ustedes se fijan, la uña sufre una depresión, una concavidad. De hecho, se dice la prueba de la gota de agua, que uno le coloca una gotita de agua y esta se queda ahí, es como si fuera una cuchara, ¿no? Miren la cantidad de patologías así mismo en la cual se la puede ver, y todas de origen interno. Miren, deficiencia de hierro, hemocromatosis, porfiria. Esto nosotros vemos con frecuencia en el hospital porque hay pacientes que están en diálisis o trasplantado renal, que nosotros tenemos allá en el Teodoro. Problemas de la tiroides, miren ustedes, o acromegalia. O sea, todas estas patologías te van a generar, o cualquiera de ellas te pueden generar la coiloniquia. Entonces, pilas, cuando le vemos la uña a alguien así, sabemos que ese paciente debe ser bien valorado. Esta que seguramente ustedes la conocen muy bien porque la enseñan en semiología. Yo recuerdo de mi época que la enseñaban, imagino que todavía sigue así. En todo caso, las llamadas las uñas hipocráticas o las uñas en vidrio de reloj, si recuerdan eso seguramente. En todo caso, es en la cual las uñas normalmente no son planas, ¿no? Sino que tienen como una leve curvatura, eso es lo normal. Pero miren en este caso, estas uñas tienen una curvatura muy exagerada, por eso dice como el vidrio de un reloj. Entonces, esto nos está indicando que tiene esa persona una hipoxia crónica, está teniendo algún problema endocrino, pero se dice que también podría ser idiopática. Veremos en cuanto a lo idiopático, pero estas son las clásicas, ¿no? Que se acompañan de los clásicos dedos en palillos de tambor o dedos hipocráticos, ¿no? También tenemos acá, miren ustedes las llamadas, los surcos transversales o líneas de Bo, Beau, que se escribe, pues líneas de Bo. En este caso, miren, vemos como la lámina unguial no está lisa, sino que está atravesada por una serie de surcos de tipo horizontales, si ustedes se están dando cuenta aquí. Asimismo, nos está hablando que hay una alteración en el crecimiento de la lámina unguial, pues por ende por un defecto a nivel de la matriz. ¿Y en qué casos nosotros podemos ver estas líneas de Bo? Las vemos asimismo en pacientes que tienen algún proceso tipo febril, nosotros solemos verlo, suponiendo han tenido, digamos que tuberculosis, dengue, paludismo, pues los cuadros donde haya un cuadro febril intenso y que dure pues, algunos días, paludismo, por ejemplo. Entonces, todo eso dificulta el crecimiento de la lámina unguial y entonces la uña va creciendo pero por partes, o por oleadas, si se dan cuenta, como va haciendo como olas, ¿no? Entonces también en eritrodermia, las pieles esas que yo les decía la otra vez, que les mostraba en el paciente con psoriasis, que toda la piel se pone roja y se pone con escamas, entonces esa sería pues la eritrodermia. Entonces en esos pacientes que están perdiendo hartas proteínas con tanta descamación, se puede ver justamente la línea de Bo. Y por ende también miren ustedes en los trastornos de déficit de zinc. Entonces, cuando hay alguna deficiencia de este mineral, también podemos ver estas famosas líneas de Bo. La coloración que ustedes ven aquí no tiene que ver con eso, es solamente las líneas, sino que la coloración se da porque, obvio, al haber esos surcos, más fácilmente se le queda algún pigmento o suciedad, como ustedes quieran, pero en todo caso no es la coloración, sino las oleadas que ustedes están viendo aquí, estas líneas horizontales. Y acá tenemos, miren ustedes, a la leuconiquia. Leuco es un término que deriva, pues, que significa leche, ¿verdad? Es un término leuco, entonces es blanco como la leche, decimos. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que, en este caso,
la uña adquiere esta coloración blanquecina, pero en realidad no es que la uña en sí se vuelva blanca. La vemos con ese aspecto blanquecino, pero no es más que aire que hay debajo de la lámina unguial. Y se produce por traumatismo, como ustedes están viendo aquí, por la misma psoriasis, también por fármacos. Esta sería la tonalidad normal que tiene la uña, ¿verdad? El color rosado, pero las otras, en cambio, es por causa de la presencia del aire. Entonces, por eso se dice en traumatismo, pues cuando la gente pues utiliza los dedos como tipo martillo, tamborileo. No sé si ustedes recuerdan las famosas mentiras, ¿verdad? Cuando uno tiene manchitas blancas en las uñas y dicen, eso es porque eres mentiroso, entonces dicen. Hasta cierto punto, el vulgo, pues las abuelas decían eso, no estaban tan alejados de la verdad, porque se supone que emocionalmente, cuando estás diciendo una mentira, no estás bien, estás siempre a la defensiva pensando que te van a descubrir, ¿verdad? De tal manera que puedes estar nervioso y puedes estar tamborileando. O sea, entonces, al estar haciendo el tamborileo, pues estás haciendo un microtraumatismo y por ende, pues presencia de aire entre la lámina unguial y el lecho unguial. Entonces, se ven a veces esas pequeñas manchitas blancas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, nos está indicando eso, la presencia de aire. Este otro, miren, trastorno que podemos ver a nivel de las uñas y que se llama melanoniquia. Melano, como estamos hablando, es de una pigmentación, una coloración oscura. A veces puede ser negra totalmente, no bien oscura, de la lámina unguial. A veces la vemos como una mancha más cafecita, como una banda café medio pigmentada, que se suele observar justamente en personas desde el punto de vista racial. Nosotros los latinos solemos tenerlo, ¿no? Entre más trigueñitos somos, podemos tener eso en las manos o en los pies. Pero a veces es muy oscura y eso induce a veces a la gente a sospechar, a pensar. Ahora en esta era de Google, que a la gente le gusta estar viendo cosas, imágenes en internet, entonces piensan que se trata de un cáncer, ya veremos melanoma, por ejemplo. Entonces, paga la consulta por esa pigmentación. Pero bueno, en todo caso, pues uno tendría que hacerle un estudio al respecto, pero podría ser también solamente un lunar que está aquí abajo y la lámina unguial lo refleja, como que lo proyecta. Entonces puede ser por ese tipo de lesión. A veces requiere sacar la uña y hacer una biopsia. También puede ser por hematomas, o sea, si la persona a la final no puede hablar, no sabía, o es un niño y no sabe qué es lo que le pasó, y pues lo que sucedió es que simplemente se dio un golpe con una puerta, por ejemplo, y tienes un hematoma. Obviamente esas tienden a involucionar, ya sabes, con el tiempo va pasando y va a evolucionar. Pero si ustedes se fijan, también hay trastornos endocrinos, puede ser el cáncer, como el melanoma, también medicamentos como la aminociclina, ya les decía lo racial también, pero también podría ser por enfermedad de Addison, como están viendo ustedes aquí, endocrinopatía, el síndrome de Cushing es también frecuente, ¿no? En algunas ocasiones, nosotros en personas obesas y que tienen acantosis nigricans por resistencia a la insulina, la acantosis nigricans ustedes la conocen muy bien, ¿verdad? Ese cuello oscuro, negro que se le hace a las personas y grueso, axilas, entrepiernas, ¿verdad? Entre más obesas suelen tener esta acantosis nígrica. Pues a veces nosotros también podemos verlo eso a nivel de pliegue unguial. Es que generalmente afecta a lo que es pliegue, entonces este es un pliegue, por ende también la vemos como pigmentación y lo sabemos ver que están afectadas muchas láminas, muchas uñas a la vez, ¿no? Entonces le vemos esa pigmentación muy marcada y que se suele ver inclusive como un reflejo un poquito más pigmentado de la lámina unguial, pero nunca tan negro como en este caso. Luego tenemos un cuadro que, si bien es cierto, no está afectando propiamente a la lámina unguial, y pues ahora hoy en día se estudia al aparato unguial, se dice justamente, porque se refiere al ortejo completo, es decir, en este caso, a lo que corresponde a la última falange y a la lámina unguial, entonces por eso es aparato unguial. Entonces, por eso es que se estudia las paroniquias o perionixis, es decir, hay una inflamación o edema en los pliegues unguiales, o sea, pues el proximal y los laterales, que a veces puede ser muy doloroso, inclusive con la salida de pus, y se denomina panadizo. Ya veremos cuando estudiamos panadizo herpético, panadizo de tipo bacteriano, o sea, puede ser por bacterias o por virus.
por hongos, también puede ser como la cándida, suele originar eso, o por dermatitis irritativas de contacto, ya decíamos cualquier químico, jabón de lavar platos, detergente de lavar ropas, todo eso puede en pieles más sensibles ocasionar este cuadro. Y también se puede ver una forma menos frecuente como en pacientes con vasculopatía periférica, ¿no? Miren la cantidad de patologías que pueden presentarse con este cuadro. Y esta última, por último, pero no menos importante, que es la onicogrifosis, ¿no? Entonces, onicogrifosis se refiere, esta es bien exagerada, ¿no? Esta es obviamente una foto de texto, pero no es, nunca he visto yo a este extremo, siempre he visto un poco más hasta aquí, así, pero no tanto como esto. Se observa, pues justamente se refiere a un crecimiento y un engrosamiento pues muy exagerado de la uña, y más que nada se da en pacientes pues adultos mayores y sobre todo abandonados, ¿no? Digamos que un vagabundo, ¿no? Alguien de la calle que no, nadie se preocupa por él, no sé si ustedes han visto, hay gente como demente que anda por la calle por droga, por lo que sea, pero en todo caso este tipo de personas pues ya no tienen un cumplimiento de higiene, ¿no? Y por lo tanto no podrían, no se cortan las uñas y esta continúa creciendo y puede presentar este tipo de cuadro. También pues se habla de los pacientes con vasculopatía periférica, ¿no? Pero bueno, a ese extremo, como les digo, nunca he visto. Chicos, ¿tienen alguna pregunta de esto que hemos visto hoy día? Bien, quiero explicarles algo. Yo ahorita voy a cerrar porque a esto para poder grabar, pero en 15 minutos ustedes se tienen que conectar los 5 primeros de la lista, porque vamos a hacer, hay que hacer tutorías, ustedes saben, eso nos dijeron que tenemos que hacerles tutorías y por ende pues vamos para recalcarles algo al respecto. Entonces son 5 y tengo que grabarlo, por lo tanto ahorita váyanse a tomar un vaso de agua, lo que sea, y en 15 minutos los vuelven a entrar por el SIUP mismo para poder entrar por esta misma página. Bueno chicos, con los demás ha sido un gusto, buenas tardes. No olviden entrar al Moodle después, ¿eh? Por favor. Gracias, doctora. De nada, Gracias, chicos. doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Doctora, buenas tardes. Doctora. Doctora.